Vamos a Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Una historia muy interesante que sigue siendo muy relevante en nuestra época el día de hoy. Juan capítulo 8, repito, versículos 1 al 11. Dice de la siguiente manera, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente: Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Me encanta que en nuestra serie Jesús sigue regresando al templo, porque mucho de lo que le molesta, Él quiere que su gente en el templo sepa lo que le molesta, para que evitemos esto. Y luego dice: pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, le dijeron. Dice, la pusieron en medio de la multitud: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Me encanta cómo responde Jesús ante la pregunta: ¿tú qué dices? Dice, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. El día de hoy quiero hablarles de una cosa más, para concluir esta serie, una cosa más que molesta a Jesús, que lo hace enojar, y eso es la condenación. Diga conmigo: condenación. El silencio de Jesús en esta historia es muy revelador, porque cuando le da usted la ley del hielo a su cónyuge, cuando está molesto o cuando está molesta, ¿sí o no? Se cuenta de aquella pareja que se habían peleado, tenían ya varios días sin hablarse y ninguno quería romper el hielo. Cada uno se amachó con su orgullo y dijo: no voy a hablar hasta que el otro pida perdón. Y así pasaron los días, nunca se hablaron, hasta que una mañana, una noche más bien, una noche el esposo le escribe una notita a su esposa y se lo deja en el buró. Le escribió: mañana mi vuelo sale a las 8 de la mañana, por favor despiértame a las 6. El hombre se durmió y se levantó a las 9. Y se enojó, ya iba rumbo a reclamarle a la esposa, pero leyó una notita al lado de su buró y le dijo: son las 6, levántate. La ley del hielo es así, expresa que estás molesto. Y en esta ocasión vemos que le traen a esta mujer a Jesús, le piden en esencia apedrearla, pero Jesús se molesta tanto que guarda el silencio. La escritura no nos dice específicamente que Jesús estaba enojado, pero su silencio es muy revelador. También puedo deducir que Jesús estaba molesto basado en las interacciones previas que él había tenido con los fariseos. Jesús guardó sus palabras más duras para los fariseos, los hipócritas. La manera en que se expresaba con enojo hacia ellos, sus reprensiones hacia ellos, sus advertencias contra ellos, los nombres que utilizaba. Les decía: guías ciegos, ciegos necios, hipócritas, víboras, tumbas blanqueadas que se ven hermosas por fuera, pero por dentro están llenas de muerte y pudrición. Esta es la manera en que Jesús se expresaba con los hipócritas fariseos. Puedo deducir que en esta ocasión, aunque guardó silencio, también estaba molesto. Me imagino que también estaba molesto porque creo que en el corazón de Jesús había una simpatía hacia esta mujer, porque esta mujer compartía algo con la madre de Jesús: una mala reputación. Jesús había crecido bajo la sospecha de ilegitimidad, porque su mamá decía haberlo concebido siendo virgen, y me imagino que muchos no se la creyeron, muchos no se la tragaron. Dijeron: no, a nosotros no nos vengas con ese engaño, si no has conocido hombre, imposible que estés embarazada. Y esta mujer adúltera
merecía su reputación, pero María, la madre de Jesús, no. Pero la compartían. Y yo me imagino que Jesús se acordaba de eso. En esta época navideña muchos recordamos el nacimiento de Jesús, el viaje largo de José y de María, las dificultades que tuvieron que enfrentar. Pero la realidad es esta: el viaje vino y se fue, pero las miradas sospechosas de la gente, las miradas cínicas y los comentarios y los susurros bajo el suspiro nunca habían cesado. De hecho, en una ocasión la gente implicó que Jesús era un hijo ilegítimo. En una ocasión Jesús estaba hablando con el pueblo y diciendo que él venía solamente a cumplir la voluntad de su Padre, y todo el que no estaba con él por defecto cumplía la voluntad del padre de ellos, Satanás. Y en ese momento, molestos por lo que Jesús había dicho, Juan 8 versículo 41, dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos. Y casi que podemos escuchar el tono cínico: nosotros no somos hijos ilegítimos, como diciendo: tú quién sabe, pero nosotros no. Y luego dijeron: Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Quién sabe si es el tuyo, pero es nuestro verdadero Padre. Y por estas razones siento que Jesús ha de haber estado muy molesto. Sinceramente me sorprende la compostura de Jesús ante esta situación, porque sé que le tuvo que haber hervido la sangre humana, porque recuerden, era 100% Dios, pero 100% hombre. Y le hervía la sangre y se enojaba y se molestaba. Pero podemos aprender de él cómo manejar el enojo. Hay un enojo que es un enojo recto, santo, justo. Y el mal no está en enojarse, sino en cómo respondemos a ese enojo. Pero más que eso, siento que Jesús se ha de haber molestado porque venían a condenar a esta mujer. Y si hay algo completamente contradictorio al llamado y al propósito de Jesús en la tierra, era la condenación. Es más, dice Juan capítulo 3 versículo 17, después del versículo 16, que todos conocen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, al estudiar la respuesta de Jesús ante esta trampa de los fariseos, vamos a aprender cómo confrontar el pecado sin condenar a los pecadores. Como cristianos nos vamos a encontrar muchas veces teniendo que confrontar el pecado, pero a la misma vez no condenar a los pecadores. En nuestra época políticamente correcta, muchos han caído en el error de creer que si tú amas a una persona, eso quiere decir que tienes que aceptar su estilo de vida, hasta celebrarlo. Pero eso es una mentira. A veces lo más amoroso que tú puedes hacer para alguien es decirle en qué consiste su error, para librarlo de las consecuencias de su pecado. ¿Están aquí esta tarde? Entonces, como cristianos hay absolutos de Dios, hay principios bíblicos, hay convicciones cristianas a las que nos aferramos. Y yo no tengo que abandonar mis convicciones para poder amar al pecador. Yo puedo confrontar el pecado sin condenar a los pecadores. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Es lo que hizo Jesús. Él vivió en santidad. Él demanda santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sin embargo, nunca condenó a pecadores. Condenó a fariseos, pero no a pecadores. Entonces quiero hablarles, para los que toman apuntes, cosas a recordar para evitar condenar a otros. Cosas a recordar para evitar condenar a otros. Número 1, aprende a mirarte hacia adentro antes de mirar hacia abajo a otro. Mírate hacia adentro antes de mirar a otro hacia abajo. Eso es muy importante recordar, porque de todo este episodio hay varias preguntas que surgen. Yo no sé si a ustedes les funciona la mente como a mí, pero yo leo cosas y me gusta leer entre las líneas y hacer preguntas, aunque nadie me las conteste. No sé, soy intrigante así. Y surgen para mí un montón de preguntas con todo este episodio.
La primera de ellas es: ¿dónde está el tipo? Porque dice la Biblia que la pescaron en el acto del adulterio. Quiere decir que habían dos. Se requieren dos para el tango, dicen, ¿no? Entonces, había dos. Pero, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde está el varón? ¿Por qué la trajeron nada más a ella? Juan mismo en el capítulo 7, el versículo 2 nos dice que todo esto ocurrió durante la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos era una fiesta anual que duraba una semana, en la que los israelitas salían de sus casas y vivían por una semana en tiendas de campaña, en remembranza del cuidado que Dios tuvo para sus antepasados en el Antiguo Testamento. Cuando salieron de Egipto al desierto rumbo a la tierra prometida, eran peregrinos, eran viajeros, entonces vivían en tiendas de campaña. Entonces durante una semana, cada año, durante la fiesta de tabernáculos, salían de sus casas, armaban sus carpitas, sus tabernáculos pequeños, y allí vivían esa semana para que nunca se les olvidara cómo Dios había cuidado de sus antepasados. ¿Están conmigo? Ahora, aquí está el detalle. Estaban obligados a participar solamente los hombres, solamente los varones. Entonces, no hay manera de saber cuántos participaban con sus familias y cuántos participaban solos. Pero mínimo, sabemos que existía el potencial para la promiscuidad. Si solamente el hombre decidía participar, irse de su casa, poner su tienda de campaña, estar lejos de su esposa, de su familia durante esa semana. Y es muy probable que durante esa semana también había un aumento en el negocio de la prostitución. Existe la alta probabilidad que esta mujer que fue pescada en el acto del adulterio era en realidad una prostituta. No sabemos, pero es una posibilidad. Pero surgen preguntas. Si estaban tratando de ponerle trampa a Jesús, quiere decir que lo habían planeado y le pusieron trampa a esta mujer también. Entonces, si en realidad esta mujer era una prostituta, aquí está otra de las preguntas que se me ocurre. Si en realidad era una prostituta, ¿cómo sabían ellos dónde encontrarla? Digo, yo nada más pregunto. ¿Cómo conocían su locación y horarios de negocio? Digo, es una pregunta. Si acaso no la conocían, si no tenían ninguna experiencia previa con ella, ¿cómo sabían? Preguntas. Si en realidad era una trampa, la única manera infalible para que el plan funcionara era utilizar a un tipo que fuera parte del complot. Y repito, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde están los testigos? Es otra pregunta. Porque la ley que citaron de apedrearla también especifica, se la leo, Deuteronomio 17, versículo 6. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Entonces, si venían ellos demandando que la apedrearan, es porque había testigos, más de uno. Es decir, la pescaron en el acto del adulterio, pero tuvo una audiencia, el acto del adulterio. ¿Dónde están los testigos? ¿Y cuánto tiempo estuvieron viendo? ¿Y cuánto lo disfrutaron o no? Digo, son preguntas que se me ocurren. Nada más pregunto. A lo que quiero llegar es esto. A lo que quiero llegar es, la mujer adúltera no era la única en aquella escena que había cometido pecado. Nos vamos a dar cuenta que Jesús empieza, después lo vamos a ver en detalle, empieza a escribir en la arena y algo escribió que les trajo mucha convicción, porque la mujer no era la única en la escena que había cometido pecado.
Mateo 7, versículo 5, Jesús dijo: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ve, la definición de Jesús para un hipócrita es la siguiente: un hipócrita es aquel que se interesa más en lo que está mal con otro que lo que está mal con sí mismo. Ese es un hipócrita. Entonces, antes de mirar hacia abajo a la vida de otro, primero vamos a examinarnos. Antes de querer tirar la piedra, hay que preguntarnos: ¿califico para tirar la piedra? ¿O califico para que me tiren piedras a mí también? ¿Está conmigo? Por eso Jesús dice: primero hay que confrontar, hay que hacer juicios a veces, hay que juzgar de acuerdo a la palabra, pero primero mírate a ti mismo y sácate la viga de tu ojo antes de sacarle la astilla del ojo a tu prójimo. Número 2. Otra cosa a recordar para no condenar a las personas es esto: la palabra es espada, no machete. La palabra de Dios es una espada, no un machete. Un machete sirve para cortar hierba. Un machete sirve para cortar ramas, pero nunca para atacar a una persona. Este no es el objetivo de un machete. Y tristemente nosotros sabemos que la palabra es poder, pero la utilizamos en contra de la gente en vez de a favor de la gente. Efesios 6, versículo 7. Dice Pablo, dándonos ese gran escrito acerca de la armadura de Dios. Dice: pónganse también la salvación como casco, como yelmo, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Sabemos bien que la palabra de Dios es una espada, es una arma defensiva que puede repeler al enemigo. También es una arma ofensiva que puede ayudarnos a derribar fortalezas en el campo de batalla que es la mente humana. ¿Cuántos saben que ese es el campo de la batalla? El enemigo siempre va a querer meterte pensamientos en tu mente, porque él sabe que es a través de la renovación de la mente que el creyente viene a entender el buen, perfecto plan de Dios para sus vidas. ¿Está conmigo? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la aprendemos a través de la renovación de nuestra mente. Entonces Satanás sabe, mientras él mantenga cautivada nuestra mente, no podremos caminar en la plenitud de la bondad y los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Está aquí esta tarde? Entonces la mente es el campo de batalla y el enemigo siempre va a atacar allí. Y en cuanto a esto, la espada nos ayuda, la espada de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir, ¿qué cosa? Argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Qué tipo de argumentos? Los que impiden que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces la palabra de Dios es como una espada. Es como una espada en el sentido que tiene filo y tiene fuerza. Pero no se nos olvide que la palabra de Dios también es como el cuchillo del cirujano, en que es precisa. Tiene filo, es poderosa, pero también es precisa. Porque el escritor de Hebreos, Pablo nos dice que es como una espada, pero miren lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 3. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Pablo dice: es una espada. El escritor de Hebreos dice: es más filosa que una espada. Penetra, miren la precisión de la palabra de Dios. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas.
La palabra de Dios es tan poderosa, pero es tan precisa que siempre llega al punto. Por eso la comparo al cuchillo del cirujano. Porque el cuchillo del cirujano es peligroso, pero en las manos del experto corta, sí, duele, sí, pero lleva el objetivo de cortar el cáncer. Lleva el objetivo de arreglar el corazón. Lleva el objetivo de remediar el problema. Y el problema con los cristianos es que a veces se nos olvida que la palabra de Dios es espada y no machete. Yo todavía no entiendo, no me cabe cómo hay cristianos que se paran afuera de una arena donde va a haber un concierto secular y la gente está en fila de la entrada y se ponen con unas bocinas a mandar a todo mundo al infierno. Y si entran al concierto y si escuchan semejante música, se van a pudrir como chicharrón. Aleluya. Hasta tos me dio. No entiendo eso. No entiendo cómo la gente es capaz de pensar que tú puedes insultar e inspirar a la misma vez. Es imposible. Es imposible. Y aunque lo que tú digas sea lo correcto, si no tienes el corazón correcto, lo vimos, ¿se acuerdan cuando los hijos de Seba decían: en el nombre de Jesús el que predica Pablo, echamos fuera al demonio? Pero como no tenían el espíritu ni de Pablo ni de Jesús, no echaron fuera al demonio, el demonio los echó fuera a ellos. Tú puedes tener el mensaje correcto, la palabra inspirada por Dios en tus manos, y recitarla y gritarla y predicarla, y si tu corazón no está correcto, no va a tener efecto. No va a tener efecto. Porque es posible conocer la palabra sin conocer a su autor. Yo conozco a muchos que conocen la palabra, pero no conocen a Dios. Y a todo mundo queremos condenar con la palabra cuando la palabra existe para hacer lo opuesto. Viene a crear conciencia en nosotros que estamos alejados de Dios y que necesitamos ser reconciliados con el Padre, que necesitamos un Redentor, que necesitamos un Salvador. ¿Está conmigo esta tarde? Por eso Jesús habla con tanta pasión cuando dice: primero saca la viga de tu ojo, para que puedas ver lo suficientemente bien para sacar la astilla del ojo de tu prójimo. ¿Por qué está diciendo Jesús: primero saca la viga de tu ojo? Porque si no sacas la viga de tu ojo, esa espada se va a tornar en un machete. No vas a saber para dónde darle y vas a causar más daño que bien. ¿Está conmigo? Thank you so much. Vas a causar más daño que bien. Por eso dice: saca primero el tronco de tu ojo, porque no solamente vas a poder ver bien, vas a poder sentir bien. ¿Con qué se saca algo de un ojo? Pues con mucho cuidado, primero. Entonces, ¿cómo vas a confrontar el pecado en alguien más? Con mucho cuidado, con mucha gentileza, cuidadosamente, meticulosamente. No vas a decir: a ver, ven, hazte para acá. No, 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 no. No machete. No machete. Entonces, cuando te sacas una viga de tu ojo, sientes aparte el alivio, sientes ese alivio de ser liberado de eso que no pertenecía. Entonces Jesús dice: primero sácate la viga de tu ojo para que puedas ver bien y puedas sentir bien, que puedas sentir compasión para con tu prójimo, para que puedas ver bien y sacarle la astilla. De otra manera, tú puedes dañar a muchas personas. La palabra es poderosa. Con ella eres capaz de soplar vida en el corazón de una persona muerta espiritualmente. Pero también es peligrosa y la puedes utilizar de mal manera para matar el alma de una persona que está buscando esperanza. ¿Está conmigo? Los fariseos citaron la ley de Moisés. ¿Y saben qué? Tenían la razón, pero este era el problema. Estaban manejando
la espada sin misericordia y con malas intenciones, y aparte sin haberse sacado las vigas de sus propios ojos. Si hubieran conocido al autor, hubieran conocido esta verdad, que la ley se escribió para acercar a la gente a Dios, no para alejarlos. Hubieran entendido que la letra de la ley es una, pero el espíritu de la ley es otra. La letra de la ley te condena, pero el espíritu de la ley te da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Esto me lleva a punto número 3. Recuerda, estamos hablando de cosas a recordar para no condenar a las personas. Número 3, dobla las rodillas antes de abrir la boca. ¿Sí? Dobla las rodillas antes de abrir la boca. Son más respetuosos los del multimedia. ¿Sí? Antes de hablar. Antes de hablar. Dice el versículo 6 de Juan 8: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Habló? ¿Les contestó? No, Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Para inclinarte o para bajarte al polvo para escribir se requiere doblar las rodillas. ¿Y qué simbolismo tan más poderoso ante una trampa perfecta? ¿Por qué digo una trampa perfecta? Porque, repito, los fariseos tenían la razón. Levítico capítulo 16 especificaba el castigo para alguien que había cometido el pecado de adulterio. Entonces era una trampa perfecta, porque si Jesús hubiera dicho no la apedreen, perdónenla, estaría entonces pisoteando la ley de Moisés y sería juzgado como un falso profeta. Ahí hubiera terminado su ministerio. Y si Jesús hubiera dicho, a ver, tienen razón, agarren la piedra más grande y noquéenla, hubiera sido deficiente de amor. Y Dios es amor. Hubiera sido completamente contradictorio la naturaleza de Jesús. Entonces era una pregunta capciosa, era una trampa. Y la manera de caer en la trampa hubiera sido que Jesús hubiera expresado su opinión. Diga conmigo, opinión. Querían oír su opinión. Las opiniones son como las axilas, todo el mundo las tiene. Y tienen la tendencia a repeler a las personas que se acercan. ¿Están conmigo? Hay una razón por qué el enemigo quiere que tú verbalices tu opinión acerca de muchas cosas. Porque las opiniones son divisivas. Las opiniones son divisivas. Y Satanás bien sabe que uno de los requisitos para que se desate un avivamiento en la tierra es que la iglesia esté unida. Dice Hechos capítulo 2, y estaban todos unánimes juntos. Hablábamos yo y mi esposa el otro día, sentimos que estamos ya casi llegando para romper en un avivamiento. Dios está haciendo grandes cosas en nuestros medios, pero necesitamos que el pueblo de Dios se una, porque hay algo que puede matar el avivamiento, y esa es la división. Y entonces el enemigo, escucha bien, él es astuto y te da versiones falsas de cosas piadosas. Y él puede tomar un celo santo que tú tienes y tergiversarlo para que termines siendo una persona con un espíritu criticón. ¿Y sabe por qué a Jesús le molesta tanto ese espíritu de crítica? Porque ya hay un acusador de los hermanos, ese es Satanás. Él siempre está buscando acusar a los hermanos. Él está siempre buscando acusar a los cristianos. Y lo peor que está sucediendo en nuestra época es que no solamente nos acusa Satanás, nos acusamos los unos a los otros. Hoy en día las redes sociales le han dado voz y plataforma a gente que no merece voz y plataforma. ¿Cuántos están aquí esta tarde? No mantenga mucho el silencio porque se descubre. Dígame como que estoy hablando de alguien más, después usted arregla cuentas con Dios y nadie se dio cuenta.
Mire y examine usted las conversaciones que se están teniendo entre cristianos, las interacciones que se están teniendo en las plataformas estas de redes sociales, las conversaciones que tienes con tu familia. En estos días de fiesta vas a juntarte con la familia y vas a ver que en la mesa se va a hablar mucho de estas cosas. Te van a preguntar: ¿tú qué piensas de la conversión de Kanye? ¿Será o no será? ¿Genuino o no genuino? ¿Qué nos importa? Es entre él y Dios. Si es genuino o no es genuino, yo lo único que sé es que deseo que sea genuino, y mi trabajo no es cuestionar su fe, no es claudicar, no es buscarle falta. Mi objetivo, mi deber como cristiano es orar por él, desearle el bien, que Dios en realidad le transforme la vida. ¿Por qué? Porque no podemos negar que es una persona muy influyente en la sociedad, en la cultura, en la juventud. Y si está de nuestro equipo, gloria a Dios. Amén o no amén. ¿Qué piensas tú del presidente Trump? No, y los cristianos estamos bien divididos. No solamente el país, los cristianos. Hay quienes lo aman y hay quienes lo odian. Y los dos lados tienen justificación. Porque como ejemplo de un cristiano, no ha sido buen ejemplo. Pero como alguien que quizás ha defendido los valores cristianos, bueno, en ese aspecto quizás es mejor opción que la otra opción. ¿Sí o no? Es lo que mucha gente no entiende. Preguntan: ¿cómo es posible que los cristianos voten por Trump? Si te diste cuenta, ¿quién era la otra opción? O sea, ¿sí me explico? No fue nada más por gusto. Si se hubiera corrido un pastor, a lo mejor elegimos al pastor, pero pues no. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y hay muchos que oran por Trump, que el Señor lo guíe, que el Señor lo bendiga, que Dios le dé sabiduría. Hay otros que dicen: al infierno con Trump. Hay unos que dicen: Señor, tu gracia sobre él. Y hay otros que dicen: es el anticristo. ¿Sí? Ya están los cristianos peleando en la mesa de acción de gracias, cuando debieran estar agradecidos, orando en la presencia del Señor. Ahí están peleándose sobre la política. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? ¿Y qué piensas tú del pastor Joel Osteen? O de Cash Luna, o de Jesús Adrián, o de Guillermo Maldonado. Y ahí mencionamos a todos estos creyentes, pastores, cantantes, ministros. Dijo Jesús: si no están en contra de nosotros, por nosotros son. No esperes que todo mundo predique exactamente lo mismo que tú crees y que tú piensas. Hay más de 12,000 denominaciones en el país. Qué bueno que tú tienes la perfecta doctrina, infalible, ¿sí o no? Estoy utilizando sarcasmo por si no se ha dado cuenta. O sea, hay gente que va a pensar diferente que tú, que interpreta el mismo versículo pero un poquito diferente que tú. ¿Qué piensas tú del evangelio de la prosperidad? Otro dice: pues ¿qué piensas tú del evangelio de la pobreza? Ya están los cristianos peleándose. Y luego nos montamos a redes sociales. Yo nada más pregunto, dicen algunos, pero aventaron la cizaña, ¿verdad? Creando cizaña. Es lo mismo que hacían los fariseos. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Tú qué dices, Señor Jesús? Pero Jesús, como sabía que era una trampa, ¿qué creen que hizo? Guardó silencio, dobló las rodillas, se inclinó a la tierra. Escúcheme bien. No siempre se requiere una respuesta tuya ante cada pregunta, comentario o tema al corriente. No. A veces lo más apropiado que puedes hacer es guardar silencio y doblar la rodilla. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 7. Bueno, el capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo, y el versículo 7 dice que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Y hay momentos, aún para el cristiano, aunque debemos de ser
vocales, debemos de verbalizar nuestra fe. Hay momentos en que tenemos que usar sabiduría y discernimiento y entender cuándo es tiempo de callar. ¿Saben cuándo es un buen tiempo para callar? Cuando las preguntas vienen cargadas. Cargadas ya de un ángulo, con una opinión que tú no vas a cambiar. Esto es lo interesante de la historia. Para cuando los fariseos preguntan, Jesús, ¿tú qué dices? Ya traen las piedras en las manos, ¿sabía? Ya traen las piedras en las manos. Hay gente que no les vas a cambiar la mente. Yo tengo un hermano que tiene varios años de pastor, pero él es un patriota. Él ama el país, es agente federal de inmigración y él ama el país y le gusta mucho hablar de política y tener intercambios, discusiones políticos. Pero ahora que es pastor le digo, hey, hermano, cálmate un poquito. Le digo, porque estás alegando con gente que ya tiene piedras en la mano. No les vas a cambiar la mente, no van a cambiar de opinión, por más elocuente que sea tu argumento. Llegaron al ring ya con piedras en la mano. No vienen a jugar justo y limpio. Ya vienen con preguntas cargadas, ya vienen cargados de piedras, ya saben lo que van a hacer. Los fariseos estaban determinados y decididos. Alguien va a ser apedreado este día. Si no es la mujer, va a ser Jesucristo. Y es lo que el mundo quiere hacer con la división que existe en la iglesia. Quiere aventarle piedras a tu fe, quiere aventarle piedras a tu Salvador, quiere aventarle piedras a tu iglesia. Y el problema es que muchos estamos cayendo en la trampa. Muy pocos amenes, pero no los necesito. ¿Está conmigo? Al mundo no siempre le interesa tu opinión. No les interesaba en verdad la opinión de Jesús. Estaban interesados en tirarle piedras, o a ella o a Jesús. Miren lo que dice Mateo 10, versículo 16. Jesús dijo, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y luego en el versículo 19 les dice, cuando los arresten, mire esto, no se preocupen por cómo responder, a qué decir. Hay mucha gente que se la pasa muchas horas, mucho tiempo pensando qué voy a responder, y si me dicen esto, qué voy a decir, y si me preguntan aquello, qué voy a decir, y cómo voy a defender la fe, y cómo voy a mantener la postura, y cómo voy a defender mi convicción. Y dice Jesús, miren, dice, no se preocupen, porque cuando te preocupas vas a terminar con una respuesta humana. Pero cuando no te preocupas, Dios te dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¡Wow! Ciertamente, si te vas a atrever a hablar por Dios, mínimo habla con Dios primero. Porque vivimos en la generación que más profetiza y menos ora. Sí lo dije. Ahora todo mundo es profeta. Todo mundo es profeta. Todo mundo habla por Dios y es la generación que menos habla con Dios. Si te vas a atrever a hablar por Dios, primero habla con Él. A ver si están alineadas tus palabras con lo que Él realmente está diciendo. Y si no puedes orar al respecto, no tuitees al respecto, no postees al respecto, no hables al respecto. Dobla las rodillas antes de hablar. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza y vas a evitar condenar a personas que Cristo está queriendo salvar. Número 4. Cosas a recordar para evitar condenar a personas. Confía en el amor de Dios por nosotros más que nuestro amor por Él. Ahí nos incluí, pero cuando confrontes el pecado en alguien más, recuerda que Dios lo ama más a Él que lo que Él ama a Dios, y que es más poderoso el amor de Dios para con Él que el amor de Él para con Dios.
Lo importante no es que tú reconozcas a Dios, lo importante es que Dios te reconozca a ti. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo importante no es que yo reconozca a Dios, sino que Dios me reconozca a mí. Y a mí me encanta que como hijos de Dios, Dios nos aprueba antes de equiparnos para la misión y para el propósito. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Antes del primer milagro, antes del primer sermón, aprobó de su hijo. No tenía nada que ver la aprobación de Dios para con Jesús con lo que él iba a hacer, sino por lo que él era, su hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Y es con la gente, tus logros te dan su aprobación. Con Dios su aprobación te dan tus logros. ¿Está conmigo esta tarde? Entonces, ustedes como cristianos, yo como cristiano, podemos ser un Pedro o podemos ser un Juan. ¿Cuál es la diferencia entre un Pedro y un Juan? Pedro es el discípulo que amaba a Jesús, ¿se acuerdan? Pedro me ama, sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Él vivía diciéndole, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego lo negó 3 veces, esa misma noche que lo dijo. Porque mucha gente piensa que porque aman a Dios, ahí está la fuerza de su relación con Dios. Es que lo amo, a Dios lo amo con tanta pasión. Pero luego está Juan. Él no era el discípulo que amaba a Jesús, él era el discípulo que Jesús amaba. Y cuando todo hubo terminado, ¿quién estaba al pie de la cruz? Cuando contaban los trancazos, decimos no. A la hora de los trancazos, ¿quién estaba allí al pie de la cruz? No Pedro, sino Juan. Porque lo que te va a ayudar a permanecer, recuerde que hablamos de eso la semana pasada. ¿Cómo das fruto? Permaneces en el Señor, permaneces en el Señor. ¿Y cómo permaneces en Él? Cuando confías más en su amor por ti que en tu amor por Él. Vamos al versículo 7 y 8 de Juan 8. Ya vamos terminando. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y finalmente les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Miren esto, cuando finalmente Jesús dice algo, como quiera no les contesta la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿La apedreamos o no? Primero guardó silencio, dobló las rodillas, no les contestó, y cuando finalmente les contesta, no les responde. Ahora, en vez de responderles, miren lo que él hace. Los pone a prueba, los pone en el tribunal a todos. Y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, ¿califica a ella para ser apedreada? Sí, pero ¿califican ustedes para tirar las piedras? Porque a lo mejor ustedes no adulteraron, pero la estaban viendo. La iglesia debe de siempre defender la santidad de la vida y tener una posición en contra del aborto. Pero la verdad es que hay gente en nuestra congregación que ha abortado. Y a veces los vemos y los condenamos. Y a lo mejor usted no ha matado un bebé en el vientre, pero lo está matando en vida con su abuso verbal. Le está matando el alma con su falta de testimonio cristiano. A lo mejor tú no eres un homosexual, pero has sido adúltero o fornicario. Pero es más fácil condenar el pecado con el que no batallamos nosotros. Y se nos olvida que Jesucristo murió tanto por el fornicario como para el homosexual. Y que ambos, si se arrepienten y abandonan sus malos caminos, tienen perdón de Dios y pueden ser usados por Dios. Entonces Jesús dice, yo no argumento que califique para ser apedreada. Mi pregunta es, ¿califican ustedes para tirar las piedras? Y la tentación con esta historia es terminar allí y decir, por cuanto todos somos pecadores, nadie puede tirar piedras. Pero Jesús no termina allí, ni yo tampoco. Mire cómo termina esto, versículos 9 al 11. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Ahora, por siglos se ha debatido qué escribió Jesús. Y los teólogos
han argumentado. Yo no puedo creer que ustedes no han podido ver lo que escribió Jesús. Yo les voy a decir hoy, por fin, lo que escribió, lo que yo creo que Jesús escribió. No tengo idea. Pero les voy a dar mi opinión. Y es mi opinión. Yo sé que les acabo de decir que no siempre deben de dar su opinión, pero ahorita estamos entre familia. No me estoy contradiciendo, estamos entre familia, se vale, ¿sí? Porque no me andan ustedes con preguntas capciosas. Pero yo voy a dar mi opinión en base a lo que yo leo. Porque dice la Biblia que cuando escucharon esto, dice, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. Si usted me pregunta a mí, repito, esta es mi opinión. Para los que estén tomando video, después lo suben al YouTube, hereje, no, es mi opinión. ¿Ok? No lo busquen su versión Reina Valera, está la versión 2019 internacional de Charlie Martínez. Yo pienso que Jesús escribió una lista de nombres. Y luego después de los nombres se me hace que empezó a escribir pecados. Pecados. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que se fueron retirando uno tras otro. O sea, ¿vieron lo que está escribiendo? Hijo. Y dice la Biblia que se fueron primero los de más edad. ¿Por qué pienso que escribió los pecados? Porque entre más edad tengas, más pecados has cometido. Estaba más larga la lista. Y a lo mejor antes de que llegara lo más vergonzoso se iban yendo. ¿Sí? Se iban yendo. Y me encanta lo que Jesús hace aquí. Porque Jesús hace algo impresionante. La gente se puede preguntar, ¿cómo pudo Jesús? Miren lo que dice. Se fueron yendo uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Déjeme decirlo de nuevo. Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Cómo puedes quedar solo en medio de la multitud? Creo que este es el fin de todo, donde Jesús nos quiere hacer llegar. Que no importa lo que te rodee, no importa las opiniones de la gente a tu alrededor, Él lo que Él quiere es que tú en tu jornada espiritual llegues a un momento donde estés solamente tú y Él. Solamente tú y Él. Libre de religiosos, libre de legalismos, libre de cinicismo, libre de acusaciones, libre de miradas cínicas y sospechosas. Él quiere traerte a un lugar donde estás solo tú y Él, donde no hay escondite, no hay hipocresía, no hay condenación, solo Jesús. Porque cuando tú estás a solas con Jesús, ahí te cambia la vida. Todo cambia. Quiero que notes algo muy importante que ocurrió en este momento. Jesús no despidió, no minimizó el pecado de la mujer. Hay muchos cristianos que utilizan esta frase: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La utilizan para justificar su propio pecado. Y se nos olvida que no fue la pecadora que dijo eso, fue Jesús. Es lo poderoso de este pasaje. El único que tenía el derecho de lanzar la piedra rehusó lanzarla, y ese era Jesús. Él era el único que podía lanzarla. Tú no tienes derecho a justificar tu pecado diciendo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Eso lo dice Jesús. Eso lo dice Jesús. Nos demuestra que su pecado era grande, pero el amor de Dios era mayor. Y ocurre algo. La gente se pregunta: ¿cómo pudo Jesús soltar a la mujer sin invocar la pena de muerte que especificaba el Antiguo Testamento? Es que no dejó de invocar la pena de muerte. Él la pudo soltar porque Él dijo: yo voy a pagar la pena. Segunda de Corintios 5:21, Él dijo: Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Me encanta lo que hizo Jesús. No ignoró el pecado de la mujer, más bien confrontó el pecado de todos los que estaban ahí, a tal grado que uno tras otro se fue. Juzgó a todos. Juzgó a todos. Eran religiosos,
intentaban agradar a Dios, pero todos eran culpables de pecado. Y los juzgó a todos, pero rehusó condenar a la que no huyó. Escucha bien esto. Rehusó condenar a la que no huyó. Desearía yo que no se hubieran marchado los hipócritas, porque Jesús los hubiera perdonado a ellos también. No los condenó, se condenaron solos, porque se apartaron escondiendo su pecado. Es más, me atrevo a decir esto, creo que fue una bendición en secreto que la hayan pescado a la mujer en el acto del adulterio, porque es lo mejor que le pudo haber pasado. A veces Dios permite que tu pecado sea expuesto para traerte a ese lugar donde no hay excusas, donde no hay pretextos, donde no puedes justificarte, donde no puedes esconderte, donde tienes que admitirlo, reconocerlo, humillarte, y quedas tú solo con Jesús, sola con Jesús en medio de la multitud. Y cuando eso pasa, también te das cuenta que aunque tu pecado es grave, aunque tu pecado es grande, y no debemos ignorarlo, el amor de Dios es más grande. No importa cómo te llames este día, no importa cómo hayas llegado, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu trasfondo, hay perdón para ti, hay gracia, hay amor, porque Jesús no está en el negocio de condenar a la gente. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si tú depositas tu fe en Jesús, eres hecho una nueva criatura. Y dice Romanos 8, 1 al 4. Con esto cierro. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, mire esto. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder ¿de quién? Del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Mire el versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Sí notaron el contraste? Jesús vino para librarnos del pecado. El pecado el cual la ley condenaba, pero la ley en sí era demasiado débil como para salvarnos. No tiene ese tipo de poder. Entonces Jesús vino para cumplir la ley y para pagar la pena de acuerdo a la ley. Y en cambio de la letra de la ley nos da el espíritu de la ley, el espíritu de Dios mismo, el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ahora reside, ahora vive dentro de nosotros, y ahora sí podemos practicar y conducirnos de una manera que se ve y se refleja que hemos vencido el pecado por medio del poder de Cristo Jesús. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente, ¿qué cosa? La exigencia justa de la ley. Alguien debe de regocijar por eso. Se ha cumplido totalmente la exigencia justa de la ley por medio de Jesús a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. En resumen, Jesús hizo lo que la ley no podía hacer: liberarnos del pecado. Nos liberó de la letra de la ley para que en lugar de ello pudiéramos conducirnos de acuerdo al espíritu de la ley, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Nos llenó con su propio espíritu. ¿Sabe por qué? Para que cuando nos encontremos en esa precaria posición de confrontar el pecado de otro, lo hagamos con un espíritu de restauración y no de condena. Para que cuando nos encontremos en esa situación difícil de confrontar a otro, lo hagamos no solo con la letra de la ley para traer condenación, sino con el espíritu de la ley para traer restauración. Ponte de pie conmigo esta tarde. Me pasé de tiempo. Nos quedan 2 minutos. Yo le voy a pedir que abra su corazón y levante sus manos
Y por un momento simplemente dele gloria, dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor, que no me condenaste. Gracias, Señor, que me libraste de la muerte. Debía yo haber pagado con muerte, pero viniste tú a cumplir la exigencia justa de la ley, para que yo no tuviera que pagar con muerte, te pudiera pagar con alabanzas, te pudiera pagar con adoración. Te alabo, Señor, te glorifico. Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias por darme la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Solamente me resta decirte: a ti sea toda la gloria. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.